Dios les bendiga, hermanos. Disculpe que me bien sudado y me estaba limpiando porque sudo mucho. Ay, Señor. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. ¿Listos para mañana? Amén. Gloria a Dios. Veo si me acompaña a Santiago, libro de Santiago, por favor. Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, por favor. Con un amén cuando lo tengan. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Me acompaña a orar, hermanos? Dios ora por mí, por favor, también. Padre bendito, te damos gracias, mi Dios, primeramente por el privilegio, Señor, y la bendición de estar en tu casa, Padre, para alabarte y glorificarte, Señor, y escuchar de tu palabra, Padre. Mi Dios, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, mi Señor, que me des fuerza, Padre Santo, y que quites todo estorbo de mi mente, Señor. Ayúdame, Padre, guíame con tu Santo Espíritu, Señor, para que pueda hablar, Señor, y presentar tu bendita palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pido por mis hermanos también, Señor, que los ayudes y los fortalezcas, Padre Santo, y que abras nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón, Padre, para poder recibir tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, y que siempre sea la gloria y la honra para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Santo Dios. Bendito Señor. No sé cuántos han leído muchas veces este pasaje, ¿verdad? Acerca de la oración del justo. Mi intención era ponerle a este mensaje: la oración tiene poder, o es Dios quien tiene poder, pero creo que sería mejor llamarla la oración eficaz del justo, ¿verdad? Creo que en mucho tiempo se ha usado la oración de alguna manera como un instrumento o se ha pensado de esa manera tal vez, o inconscientemente, no sé, de alguna manera obligar a Dios, ¿va? Y a veces las oraciones se vuelven como que muy monótonas o muy automáticas, y a veces como que estamos tan acostumbrados a repetir las oraciones que como a veces lo hemos dicho muchas veces, como que es postrarnos y poner el botón de play y automático, ¿va? Y muchas veces las mismas palabras. Y no es porque sienta uno esa oración, sino porque uno piensa que tiene que ser de esa manera, o que tiene que decir o usar ciertas palabras o en cierto orden, ¿verdad? Y cuando estaba pensando en este mensaje, estaba estudiando y buscando información y todo esto para el mensaje, me acordé de John Piper. No sé si han escuchado hace varios meses, que dijo él de un caso. Bueno, él mismo dice que se metió a ChatGPT. ¿Saben qué es ChatGPT? De la inteligencia artificial. Y él dijo, le pedí a ChatGPT, le puse: por favor, escribe una oración de 30 segundos a Dios en el espíritu y teología de Don Carson. Dice: en alabanza a la gloria de la gracia de Dios. Y le hizo clic, ¿verdad?, a la inteligencia artificial. Dice que 3 segundos y la inteligencia le escribió una oración a Dios, así como se lo pidió. Y le puso, eso fue lo que le dio la computadora, ¿verdad?
la oración que la computadora escribió en la petición. Puso la computadora o la inteligencia artificial: Padre misericordioso, nos postramos ante ti, el Señor soberano de la historia y la redención. Desde la eternidad pasada propusiste derramar gracia sobre pecadores indignos por la sangre de tu amado Hijo. Te alabamos por la gloria de tu misericordia inmerecida, sin medida, manifestada en Cristo crucificado y resucitado. Que nuestras vidas sean redimidas y santificadas por tu Espíritu, sean vasos de alabanza a las riquezas de tu gracia. A ti, gloria por siempre y siempre. Amén. No sé si le hay algún error a esta oración, ¿verdad? Es una oración bíblica, es una oración basada en lo que le pidió, pero al final fue escrita por una máquina, ¿verdad? Una inteligencia artificial. Y pensaba en esto y meditaba en los años que tenemos en el Señor, y pensaba para mí mismo, ¿verdad? No nada más en mi experiencia y experiencias que he visto también, que de repente tenemos un mal concepto de lo que es la oración, ¿verdad? Y creemos que tiene que ser de cierta manera y nos volvemos así como la máquina automático. Tengo que decir ciertas palabras, tengo que repetir tantas palabras por minuto, por segundo, no sé. Tengo que orar mínimo 5, 10, 15, 20, 30 minutos para sentirme que estoy hablando con Dios. Y no es que esté mal usar palabras, ¿verdad? Palabras bonitas. Y no es que esté mal tampoco durar 5, 10, 30, 40, 50 minutos. Claro que no. Pero el punto es pensar que de esa manera, de alguna manera vamos a obligar a Dios, ¿verdad? Y lo hacemos como por rutina. Y me puse a pensar en eso. O sea, a la computadora se le hizo muy fácil. Tan fácil que en 3 segundos se armó una oración que a nosotros no se nos hubiera ocurrido, ¿verdad? Y bien ordenada. Y se me hizo tremendo, no sé qué piensa usted de esto, ¿verdad? Pero creo que sí hemos tenido ese mal concepto de alguna manera acerca de la oración. Y espero no se vaya a sugestionar con todo esto que le digo, ¿verdad? De que vaya a llegar y dice, híjole, no quiero usar esta palabra porque siento que está en automático o algo. No, es simplemente para tomar tal vez conciencia o conocimiento para expresar lo que de verdad sentimos al Señor, ¿verdad? Y no usar las mismas palabras nada más como por repetición o por rutina, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de Santiago, otra vez. Claro que sí podemos decir que la Escritura afirma claramente que la oración tiene poder real y eficaz, como lo dice Santiago. Pero es importante entender bien de dónde viene ese poder y bajo qué condiciones opera. El texto más citado para esto es el que acabamos de leer, ¿verdad? Santiago. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no tomamos en cuenta muchas veces esta palabrita, ¿verdad? La oración eficaz del justo. Amén. O como lo traducen versiones más sencillas o más literales, la oración del justo tiene mucho poder cuando actúa y obra. El comentarista puritano John Hill explica que esta fuerza no surge de ningún mérito propio en la oración misma, sino de la gracia del Espíritu, que la inspira y dirige, de la poderosa meditación y sacrificio de Cristo y de la promesa de Dios que lo que se pida conforme a su voluntad y en el nombre de Cristo se hará. Pero mire lo que dice, conforme a su voluntad, ¿verdad? Es decir, el poder no está en la técnica para orar, ni en la elocuencia tampoco de quien ora, ¿verdad? Sino en Dios mismo, que actúa a través de la oración como medio ordenado por Él mismo, ¿verdad? Cuando estaba checando eso otra vez, de repente me llegan recuerdos, ¿verdad? De cositas que veo y a veces se me hacen curiosas, a veces chistosas, y no es con el afán de hacer reír, ¿verdad? Sino que se me hace, como le digo,
necesario que lo veamos tal vez para meditar un poco, ¿verdad? Ahorita que están tan de moda y populares las redes sociales, hace como un año también, ¿va? Miré algo de un niño que se acerca a su papá a pedirle algo, no sé si lo han visto, ¿verdad? Pero el niño se acercó y un niño no sé, como de la edad de Jared, imagínese a un niño de esa edad, ¿va? Yendo con su papá y pidiéndole de esta manera: oh amadísimo Padre, oh amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia merecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Eso es el deseo de mi corazón ansioso. Pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh Padre mío, oh amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la tienda de la esquina a comprarme un helado. Oh amadísimo Padre, oh amadísimo Padre. Y el papá de repente como que lo para y dice: espera. Le dice: ¿y por qué no solo me dices, pa, me das para comprarme un helado? Y el niño se queda así como que: ¿sí? Y le dice: es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Y el niño toma el dinero y se va a comprar la paleta. Y se me hizo muy curioso eso, porque se ve en la caricatura, llega el niño así como tipo poeta enfrente de su papá y le empieza a decir eso, y dije: wow. Y es gracioso, ¿verdad? Pero tenemos de alguna manera esa idea de que tenemos que llegar al Señor usando ese tipo de palabras todo el tiempo, repitiendo tal vez versículos. Señor, tu palabra dice, lo cual no está mal, ¿verdad? No me lo malinterprete, no está mal. Pero llegar con esa rutina todo el tiempo de decir exactamente lo mismo es como un automático, y es como esperar como ese niño de que porque le decimos esas palabras o porque lo oramos al Señor de esta manera, el Señor nos va a dar, o de alguna manera lo vamos a obligar, ¿verdad?, a torcer la mano. Y no es así. Amén, hermanos. A veces una oración corta basta. A veces. No es necesario que duremos horas, ¿verdad? O 30 minutos. Si de repente uno se mete en oración con el Señor, a veces uno no siente ni el tiempo, ¿verdad? Pero si uno viene con esa expectativa de que tengo que durar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y ya, híjole, todavía me faltan 10. Y ya, todavía me faltan 5. Híjole, y otra vez me faltan 4, y como que no avanza el reloj, eso no más al pendiente del reloj, que en la meditación de orar al Señor y ese privilegio que nos da el Señor de hablarle, ¿verdad? Y estamos al pendiente todo el tiempo y como que se nos olvidan las palabras. Espérame, repito otra vez el repertorio para ver a ver si impresiono a Dios otra vez, ¿verdad? Y he visto eso en muchas iglesias y en muchos hermanos. Y no es que yo ore perfecto y nada que ver, ¿verdad? Pero meditaba y pensaba en todo esto. Y digo, wow, ¿cómo de repente nosotros mismos nos podemos engañar? ¿Cómo podemos sugestionarnos y pensar que llegar a la iglesia vamos a repetir las mismas palabras? O las palabras, como decimos por ahí, espiripitifláuticas, para poder apantallar a Dios. Pues no, ¿verdad? O sea, a veces una oración sencilla que viene del corazón de verdad sincero, que a veces puede durar 3 minutos, 5 minutos. ¿Me entiende? Creo que tiene más poder en ese aspecto, ¿verdad?, que una oración de media hora, de 20,000 palabras por segundo, por minutos, y muy elocuentes también, como que no. Dios conoce las intenciones del corazón, del por qué oramos y cómo oramos, si oramos para apantallar tal vez, ¿verdad? Dios sabe. Pero así como este niño, o sea, tener esa idea de lo que es la oración, de llegar a la casa de Dios, o inclusive en la casa y tener que orar así, o usar esas palabras para decir, ok, así voy a tener el favor de Dios. Entonces ahí está lo malo, ¿verdad? Gloria a Dios. Como le decía, a veces una oración corta basta. Una de las oraciones más cortas más conocidas es la de John Bunyan,
que fue el autor del libro del Progreso del Peregrino. Él oró simple y sencillo, con unas palabras nada más. Le dijo al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Y hasta ahí. Podemos tomar en cuenta también la oración del publicano en Lucas 8:13, que le dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Así de sencillo. Y el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Otro ejemplo es John Roger, que oró así, dijo: Señor, haz con nosotros lo que tú quieras, pero no nos quites tu Biblia. Y esas son las palabras. El Señor vio la intención de su petición, ¿verdad? Ahora creo que la oración bíblica más cercana y segura sería la del publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. Así de simple, porque pecamos todos los días, ¿verdad? Le fallamos al Señor siempre. Ahora, para entrar en contexto de Santiago, hermanos, espero me tenga un poquito de paciencia aquí, porque hay unas palabras del griego que me cuesta leerlas de repente, a ver si no lo confundo, ¿verdad? Ok, en contexto, Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El texto griego original es noyu luxu senok sikayu. Literalmente quiere decir, o es traducido: mucho tiene fuerza la súplica del justo, estando en operación o obrando. Este versículo cierra la sección donde Santiago enseña sobre la oración por los enfermos, en el versículo 13 y 15, y la confesión mutua de pecados. Y luego lo ilustra con el ejemplo de Elías. Las palabras claves en griego, cada término aporta un pequeño matiz que la traducción castellana no siempre es muy clara, digamos. La palabra griega es senoik, decir. Dice, no es una palabra genérica para oración, euchi o euche, sino súplica o ruego, una petición concreta y urgente de ese tipo de oración que surge en medio de la aflicción o la enfermedad. Dikayu, sikayu, que traducido es del justo, es la primera vez que Santiago introduce la categoría de justicia en este pasaje sobre la oración. Y sigue, y esto siguiente es determinante, es muy determinante. Es muy importante todo eso para entenderlo o entender la doctrina. El justo, hermanos, no es alguien perfecto en sí mismo. Amén. Sino que aquel a quien Dios ha declarado justo o justificado. Otra vez, el justo no es alguien perfecto en sí mismo, sino aquel a quien Dios ha declarado justo, justificado, cuyos pecados han sido perdonados por la fe. Amén. La otra palabra griega es evemyuen o energúmene. Dice un participio en voz media del verbo energeo, obra o opera con energía. De aquí viene nuestra palabra energía. No describe solo una emoción fervorosa, sino una oración que está activamente en operación y que produce efecto real. La última palabra es poliischiel, que se traduce como tiene mucha fuerza, poder o es capaz de. Habla de capacidad y fuerza intrínseca, o sea que no depende de factores externos o no de un mero deseo. Por eso versiones como la nueva versión internacional, la traducen así:
La oración del justo es poderosa y eficaz. La Nueva Traducción Viviente la traduce de esta manera: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y resultados maravillosos. Otra vez, la oración ferviente de una persona justa, amén, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Ahora, ¿cómo explicaríamos el sentido completo de lo que acabamos de leer? Primero, no es una forma mágica de mientras más fervor, más resultados. Varios eruditos discuten si energúmene se modifica de forma casual, o sea, la oración vale mucho porque es eficaz, o de forma condicional. La oración vale mucho cuando es eficaz. Pero en cualquier lectura, la clave no está en la técnica ni en la intensidad emocional aislada, sino en que la oración proviene de alguien en comunión correcta con Dios. Sí vemos un poquito la diferencia ahí, ¿verdad? No los quiero confundir. Segundo, Santiago vincula directamente la eficacia de la oración con la confesión mutua de pecados y con caminar en luz. El justo, cuya oración puede mucho, es alguien que vive sin pecado no confesado, obstruyendo su comunión con Dios. ¿Sí entendemos? Tercera, el justo apunta a la justificación, o justo apunta a la justificación, no al mérito personal. No al mérito personal coherente con tus intereses en la doctrina de la justificación. El justo del que habla Santiago no es sin pecado en sí mismo. Se puede comparar con Elías en el versículo 17, por ejemplo, donde dice explícitamente como hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Amén. Sí, alguien declarado justo por Dios y que vive en obediencia práctica. Obediencia práctica. ¿Sí sabe lo que es eso? Alguien que vive, el justo vive en obediencia práctica. Amén. Esto, hermano, nos puede evitar dos errores. Primero, pensar que la oración funciona por mérito propio. Segundo, pensar que cualquier oración automáticamente tiene poder sin importar el estado del corazón de cada uno. Amén. Matthew Henry, en una perspectiva puritana, resume el versículo de Santiago 5:16 diciendo que aquí se declara y prueban las grandes ventajas y la aflicción de la oración. Sea que el justo ore por sí mismo o por otros, y lo ilustra inmediatamente con Elías, un hombre común cuya oración movió los cielos porque oraba fervientemente. Del griego prosuchiacto, que literalmente se traduce como oró con oración. Esto es como un hebraísmo, amén. O sea, alguien que intensifica la idea de la oración. ¿Sí me explico? Amén. Ok, el ejemplo de Elías en el versículo 17 y 18 es la prueba práctica. Santiago no deja el principio en teoría, sino que muestra que un hombre justificado por la fe, con las mismas debilidades que cualquiera, oró con intensidad y determinación, y no llovió por 3 años y medio. Luego oró de nuevo y llovió, demostrando que la oración del justo verdaderamente puede mucho. Amén. Pero tenemos que tomemos en cuenta esto muy importante, hermanos. La oración del justo verdaderamente puede mucho cuando está unida a la fe y a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿qué enseña esta frase? La frase enseña que la oración que obra con poder es la de alguien justificado ante Dios, no por mérito propio otra vez, sino por la fe,
que vive en confesión sincera y sin pecado no arrepentido, que estorbe su comunión, y que ora con intensidad genuina y persiste como Elías, confiando que Dios realmente actúa en respuesta. Por tanto, hermanos, no es una promesa de que la intensidad emocional por sí sola produce resultados, sino que la oración de quien está en correcta relación con Dios, viviendo en santidad práctica y confiando en su poder, es un medio real y poderoso que Dios usa para actuar. Aquí unos pequeños ejemplos de ese poder, amén. Santiago mismo respalda su afirmación con el ejemplo de Elías en Santiago 5, 17 al 18, cuya oración cerró y luego abrió los cielos. Otro ejemplo, la tradición comentarista señala a Jacob luchando con el ángel y prevaleciendo, Moisés intercediendo y deteniendo juicio sobre Israel. Pasajes claves de la intercesión, Éxodo 32, 9 al 14. Dios le dice a Moisés que quiere destruir al pueblo por su rebeldía, pero Moisés le ruega que calme su ira y recuerda su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. En Éxodo 32, 30, Moisés vuelve a subir al monte para pedir el perdón de Dios, llegando a pedir que su propio nombre sea borrado del libro de la vida si Dios no perdona a Israel. Deuteronomio 9:25, Moisés recuerda cuando se postró ante el Señor durante 40 días y noches para suplicar que no destruyera a su pueblo. Números 21:7, el pueblo peca con las serpientes ardientes y acuden a Moisés para que él interceda por ellos ante Dios. Ezequías y Josafat, cuya oraciones libraron a sus naciones. Amén. Eso está en Segunda de Crónicas. El detalle de este es donde el rey Josafat clama a Dios frente a una gran multitud de enemigos, los moabitas y amonitas, que venían a atacar a Judá. Y se congregó todo el pueblo en el templo, y Josafat reconoció el poder de Dios sobre los reinos de la tierra y su total dependencia de él. La oración del rey Ezequías, por ejemplo, en Segunda de Reyes, que también se repite en Isaías 37, donde Ezequías oró cuando el rey de Siria, Sennacherib, envió cartas amenazantes e insultos contra Dios viviente. El rey tomó la carta, fue al templo, la extendió delante de la presencia de Dios y suplicó por la salvación de Jerusalén, para que toda la tierra conociera que Dios era el único Señor. Amén. Ezequiel también tuvo otra famosa oración por su propia salud. No sé si recuerdan Segunda de Reyes. Isaías 38, pero su clamor por la nación está en el pasaje de Asiria. Amén. Pedro liberado de la cárcel, por ejemplo. Pedro estaba encerrado y atado con 2 cadenas, durmiendo entre los soldados mientras los guardias vigilaban la puerta. La respuesta divina del Señor, un ángel del Señor, se apareció en la celda, una luz brilló y las cadenas cayeron de las manos de Pedro al ser despertado. Otros pasajes claves, hermanos, sobre poder y la oración. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Jesús enseña que el Padre da buenas cosas a los que le piden. Juan 14, orad en el nombre de Cristo y permaneced en Él. Amén. Son las condiciones para que la oración tenga gran poder en el cielo. Otra vez Matthew Henry explica, Cristo, el poder de un príncipe soberano para responder lo que se pide en su nombre. Cristo tiene el poder, de un príncipe soberano para responder lo que se pide en su nombre. Juan 5:14, la confianza de ser oídos depende de pedir conforme a la voluntad de Dios, otra vez. Amén. Conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Y en esa voluntad, hermanos, tenemos que confiar.
esperar y descansar en el Señor, sabiendo que Él sabe lo que hace, confiando en su respuesta, sea esa respuesta sí, o sea respuesta no, o tal vez sea la respuesta espera, ¿verdad? Cualquiera que sea la voluntad de Dios, tenemos que confiar en que Él sabe lo que hace, cuándo lo hace, por qué lo hace y por qué no lo hace. Amén. Romanos 8:26. Incluso que cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros. Así que la oración del creyente nunca actúa aislada a la voluntad, a la soberanía divina. Filipenses 4:6, la oración trae paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Ahora veamos unas condiciones para la oración eficaz. La traducción puritana reformada insiste en que el poder de la oración no es automático ni mágico, hermanos, sino que opera bajo condiciones bíblicas. Primero, hay que tener fe, pedir creyendo sin dudar, basado en Santiago 1:6. Segundo, justicia y santidad. Tenemos que buscar la justicia y la santidad. Amén. La oración del justo, como dice Santiago 5:16, el pecado no confesado estorba la oración, conforme Salmos 66:18. Amén. Tercero, conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, no como imposición sobre Dios, sino como medio que Él mismo ordenó. Amén, como dice 1 de Juan 5:14. Cuarto, en el nombre del Señor Jesús, con base en su mediación, no en méritos propios. Juan 14:13. Y quinto, perseverancia. Ejemplo, la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. Y el ejemplo de Elías muestra que la oración constante prevalece. Amén. Otra nota relevante, hermanos, en la doctrina de la elección y la soberanía de Dios, la teología reformada y puritana no ve contradicción entre la soberanía absoluta de Dios y el poder de la oración. Dios ordena tanto los fines como los medios. La oración es uno de esos medios que Él ha decretado para cumplir sus propósitos eternos. Amén. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:26 que el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Ojo aquí, la oración no cambia el decreto de Dios, hermanos, pero la oración es el instrumento real y eficaz por el cual ese decreto se cumple en la historia. Amén. La oración no cambia el decreto de Dios. Amén, hermanos. El mejor ejemplo lo podemos ver en Mateo 26:39. No sé si me quiere acompañar. Es un pequeño versículo. Mateo 26:39. Amén. ¿Qué dice? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos de nosotros hemos orado así, hermanos? Esta frase es la súplica que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní antes de su arresto y crucifixión, registrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Con ella Jesús expresó su angustia y su naturaleza humana frente al inmenso sufrimiento que le esperaba. Pero mire cómo cerró su oración, con total sumisión a Dios. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Por aquí surge una pregunta para nosotros. ¿Quién de nosotros, hermano, ha terminado alguna oración así? Cada vez que oramos,
la terminamos en el nombre de Jesús y amén. Pero ¿cuántos hemos terminado las oraciones o que terminamos esas oraciones, verdad? Antes de levantarnos, Señor, pero no se haga mi voluntad o no se haga como yo, sino como tú quieres. Pienso que todo sería diferente, ¿no? Porque siempre llegamos al Señor, llegamos a la oración y sea de la manera que oremos cada quien, sea con rutina o con palabras elocuentes o como sea, pero al final no lo dejamos a la voluntad de Dios. Al final queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y si Dios en su misericordia tal vez nos hace sentir que esperemos, queremos que el Señor lo haga y seguimos todavía. Pero nunca, creo yo que la mayoría de nosotros nunca terminamos nuestra oración como Señor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Señor, hágase tu voluntad, no la mía, porque sabemos y yo sé que tú sabes mejor lo que haces, por qué lo haces o por qué no lo haces. Amén. No se ha puesto a pensar en eso, ¿verdad? Pero sí, yo meditaba en eso cuando estaba preparando el bosquejo. Y sí me pegó también eso, ¿verdad? Y eso lo comentaba con mi esposa hace como una semana, creo. Y a veces no tomamos en cuenta eso tan pequeño, ¿verdad? Lo que fue la oración del Señor Jesús. Y Él, sabiendo lo que le esperaba en la cruz, aún así, dijo: Señor, pero no sea como yo, sino como tú, porque tú sabes lo que haces. Aunque Él sabía que iba a sufrir, pero sabía bien que Dios sabía por qué lo hacía. ¿Sí me entiende? Ahora, el significado de la oración, la humanidad de Jesús muestra el miedo y el dolor real que sintió ante el castigo físico y espiritual. La copa simbolizaba o simboliza el juicio, el dolor y el sufrimiento en la cruz. La obediencia enseña a confiar en Dios, hermanos, y a aceptar su plan, aunque los momentos de prueba o aún en los momentos de pruebas más duros. Así como el Señor sabía lo que le esperaba, ese momento tan duro que iba a pasar en la crucifixión, aún así Él confió en el Señor. Y ahí es que tenemos que aprender nosotros, nuestro mejor ejemplo siempre ha sido el Señor Jesús, ¿verdad? Pero nos cuesta nuestra humanidad también, nuestra carnalidad. Pero sí sería muy importante meditar en eso siempre cuando oremos, de tomar en cuenta eso, sabiendo y conociendo a Dios en su soberanía y en su omnisciencia, de que Él sabe aunque no le pidamos, y como dice la palabra, aun cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu del Señor lo intercede por nosotros. Pero como que no confiamos en el Señor de todas maneras, o sea, queremos ser específicos por si acaso Dios no lo sabe, ¿verdad? O sea, como que actuamos así: Señor, pero tengo que hacer exactamente las palabras para que no te vayas a equivocar y luego pues me respondas diferente o me respondas de la manera que no quiero que me respondas, ¿verdad? Y como que no tomamos en cuenta la omnisciencia de Dios, de que Dios lo sabe todo. Aún antes de que salga la palabra de nuestra boca, Dios ya la sabe. Pero como que de repente pretendemos que Dios no sabe y se nos olvida. Híjole, en eso pensaba, de verdad. Yo me ponía a imaginar en eso y, wow, sabiendo quién es Dios. Y yo pretendo de repente como que recordarle algo a Dios o decirle cierta palabra como que se me olvida quién es Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? El Todo Soberano, el Todo Suficiente, ¿verdad? Y de repente como que minimizamos demasiado a Dios y no pensamos en la oración. Queremos a fuerza que Dios haga lo que le estamos pidiendo. En vez de decir, como dijo nuestro Señor Jesús otra vez, ¿verdad? Pero no se haga como yo, sino como tú. Ahora, el punto aquí, como humanos también creo que, y eso lo hemos visto mucho, ¿verdad? Cuando sentimos que la oración no es suficiente, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a ayunarse, ¿verdad? O sea, va a ser la oración más el ayuno, pero no lo hacemos para que nuestra, digamos, carnalidad, nuestra humanidad, nuestros pensamientos o nuestra esperanza se alinee con la voluntad de Dios, sino que ayunamos, o mejor dicho, agregamos a la oración el ayuno para ver si así podemos obligar de alguna manera a Dios. ¿Cierto? No sé si le ha pasado. O sea, como que se nos olvida de que Dios ya sabe
Y que si es voluntad de Dios se va a hacer, si no la voluntad de Dios no se va a hacer, así ayune o no ayune. Ahora, el ayuno y la oración es para ponernos en dirección, o mejor dicho, en conexión con Dios, para descansar en Él, en su poder, en su soberanía, ¿verdad? En su omnisciencia, de saber de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y en eso descansar. Porque a veces ponemos una petición, no se cumple, pasan días o pasan semanas y agregamos la oración. Después pedimos cadenas de oración entre hermanos, tal vez por una necesidad, lo cual no está mal tampoco. Pero está mal que creamos de alguna manera que eso va a obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Y en eso nos equivocamos bastante los cristianos. O sea, siempre estamos metidos, hermano, vamos a orar y a ayunar. Está bien y eso es muy bueno. Pero el ayuno es para, de alguna manera, someter la carne, ¿verdad? Someter la carne para meternos, digamos, en el espíritu, hablando de alguna manera, para que esa petición esté alineada con el Señor y descansemos en la voluntad de Dios, de saber de que Dios sabe nuestra petición y que Él sabrá si la contesta o no la contesta, cuándo la contesta. Pero no hemos aprendido a depender y a descansar en Dios. Y por eso es que nos desesperamos. Pasa una oración, una semana, 2 semanas, y ahí vamos otra vez. Y vamos a ayunar, hermanos. 2, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Y como que no nos cae el 20, Señor, pero el Señor ya lo sabe. Ok, si voy a ayunar para que esta carne se sujete y aprenda a esperar en Dios. Voy a ayunar y a orar para que esta carne se sujete y confíe en Dios. No voy a ayunar y a orar para que Dios me haga lo que yo quiero. Así hacemos a un lado la soberanía de Dios, ¿verdad? Y a fuerza queremos, Dios, hazme, Dios, hazme, Dios, hazme. Pero si Dios ya sabe si lo hace o no lo hace, Él sabe que es por nuestro bien. Acuérdense el pueblo de Israel cuando pidió las codornices, ¿se acuerdan? Estaban tercos y tercos que querían carne y carne y carne. Hasta que el Señor les mandó las codornices, y se hartaron y dice que hasta la carne les salía por la nariz. ¿Y qué pasó después de eso? Juicio, ¿va? Estuvo tremendo eso. Y como que no aprendemos de todo eso y seguimos en nuestra humanidad o carnalidad o debilidad tal vez y seguimos queriendo obligar a Dios de alguna manera. Hermanos, no es malo orar, al contrario, la palabra dice que oremos sin cesar. No es malo orar. Lo malo es pretender obligar a Dios en nuestras oraciones y más que eso agregar el ayuno. Es casi como los católicos. O sea, quieren agregar penitencias, caminar de rodillas o latigarse para que de alguna manera Dios los escuche. Y en ese aspecto como que lo hacemos también nosotros. O sea, Dios no me contestó, déjale meto ayuno. Hijo, fue nomás un día, pues déjame aviento 2. Déjame aviento 3, a ver si aguanto la semana. Ya nos andamos muriendo de hambre y queremos tacos por todos lados, ¿verdad? Pero todo se nos antoja cuando estamos en ayuno. Hasta lo que no nos gusta, cuando estamos en ayuno, ve, ay, qué bueno se ve eso. Pero no sé, o sea, al final, siempre lo pienso yo de esa manera, ¿verdad? Como que agarramos la Biblia y la guardamos y nos formamos un Dios conforme a nuestra manera de pensar, aún conociendo el Dios de la Biblia. O sea, queremos pretender como que no conocemos a Dios y forjarnos un Dios a nuestro gusto, digamos. Es que Dios es amor y Dios es misericordioso, ¿va? Entonces, como yo le pido, si le pido de esta manera, creo que Dios me lo va a conceder, ¿verdad? Si ayuno, si dejo de hacer esto, si dejo de hacer lo otro, tal vez Dios me lo va a conceder. Y a fuerza queremos obligar a Dios y a Dios no se le obliga, hermanos. A Dios tenemos que obedecerle y esperar en Él. Amén. Ahora, el propósito bíblico del ayuno no es manipular a Dios ni ganar méritos ante Él, sino humillarnos ante Él y buscarle con mayor seriedad y expresar que dependemos de Él más que de nuestras necesidades físicas. Amén. En el ayuno tenemos que mostrar esa dependencia de Dios. Es para sujetarnos a la voluntad de Dios, para poder descansar en el Señor. Y así sea que Dios lo concede o no lo concede, al final tenemos esa paz que el Señor nos da. Amén. ¿Verdad? Y descansamos en esa esperanza de saber que Dios sabe por qué lo hace y por qué no lo hace. Amén.
Ahora, todo esto debe ir incluido, unido a la oración, la obediencia y un corazón sincero. Amén. Ahora, ¿cuáles son los propósitos bíblicos del ayuno y la oración? Buscar a Dios y profundizar la comunión con Él. Al dejar temporalmente algo legítimo, normalmente alimento, el creyente aporta atención y tiempo para Dios, como lo podemos ver en Daniel 9:3 y Hechos 13. Humillarse y reconocer dependencia. El ayuno expresa: Señor, te necesito. No presume fuerza espiritual propia, como lo podemos ver en Salmo 35 y Esdras 8. Acompañar el arrepentimiento genuino puede ser una respuesta de dolor por el pecado y de retorno a Dios. Pero el ayuno, hermanos, nunca sustituye una vida recta y misericordiosa, como lo dice Joel 2 y Isaías 58:3. El ayuno y oración puede ser para buscar dirección en decisiones y servicio. La iglesia de Antioquía oró y ayunó antes de apartar a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. También se practica al establecer ancianos, como lo vimos Hechos 13 y 14, o como lo vimos el servicio pasado. El ayuno y oración sirve también para presentar peticiones urgentes y para interceder. En situaciones de peligro, necesidad, enfermedad, duelo, crisis, el ayuno puede intensificarse o intensificar la oración, pero también expresar dependencia de Dios. O sea, el ayuno nos ayuda a vencer la carne, como les había dicho, a someter la carne para poder fortalecernos y esperar en la voluntad de Dios. Amén. Como lo vimos en el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, pero no se haga como yo, sino como tú. En pocas palabras, hágase tu voluntad, Señor. Y así, sin convertir el ayuno en una fórmula para obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Amén. Ahora, como a todo esto puede ayudar a examinar el corazón y a vivir el anhelo por Cristo. El hambre física puede revelar apegos desordenados y recordar que la satisfacción final está en el Señor, como lo dice Mateo 9:14. Lo que no es el ayuno. Jesús condenó el ayuno practicado para ser visto, admirado o considerado más espiritual que otros. Debe hacerse delante de Dios y no como exhibición religiosa, según Mateo 6:16. El ayuno tampoco compra perdón, justificación ni favores divinos. La aceptación ante Dios descansa en Cristo, no en disciplina personal. ¿Cómo es una oración práctica sana del ayuno? Un ayuno cristiano puede consistir en abstenerse de una o más comidas durante un tiempo definido, dedicándose espacio a oración, escritura, confesión e intercesión. Ahora aquí otra vez, hermano, la meta no es dañar el cuerpo, sino buscar a Dios con sinceridad. Amén. ¿Cómo vivirlo en la práctica? Número 1, confiesa de inmediato. No normalices ni encubras el pecado. Nómbralo delante del Señor. Arrepiéntete y descansa en el perdón que Él ofrece en Cristo. Número 2, busca una persona espiritual y confiable. Puede ser un pastor, un anciano, un líder maduro, un hermano o hermana de comprobada discreción. Comparte lo necesario para recibir ayuda real, no para descargar información sin propósito. Número 3, ora de forma concreta en vez de ora por mí. Di, he luchado con amargura. Ora para que perdone, para que cuide mis palabras y repare esta relación. La confesión específica lleva a una intercesión específica. Número 4, repara el daño cuando corresponda. Si tu pecado afecta a alguien, la aplicación no termina en una conversación privada.
pide perdón, devuelve lo que tomaste, aclara la mentira o busca reconciliación, según sea sabio y posible. Número 5. Haz de la oración mutua una práctica regular en familia, con un compañero de discipulado o en un grupo pequeño. Aparten tiempo para compartir cargas y orar unos por otros, no solamente para conversar de problemas. Número 6. Persevera en una vida recta. La oración poderosa no es una técnica emocional ni depende de orar fuerte. El justo no es alguien sin pecado, sino alguien declarado justo por Cristo y que procura caminar en arrepentimiento y obediencia. El énfasis del pasaje es que Dios obra mediante la oración de quienes viven en comunión con Él. Amén. Para ir terminando, hermano, porque ya sé que me tardé, ¿verdad? Poner límites sabios. Santiago 5:16 nos enseña que debemos publicar, nos enseña que no debemos publicar pecados en redes sociales, ni contar detalles íntimos a cualquier persona, ni confiar información delicada a alguien indiscreto. La confesión debe servir a la restauración, no al morbo, la vergüenza o el control espiritual. Tampoco significa que toda enfermedad sea resultado directo de un pecado personal, ni que una oración no respondida como esperamos sea evidencia de pecado. Dios sí escucha y obra poderosamente, hermanos, pero responde conforme a su sabiduría y a su voluntad. Unos ejemplos prácticos para poner por obra, basado en Santiago 5:16. Si una hermana reconoce que ha alimentado resentimientos contra otra creyente, primero, puede confesarlo al Señor y pedir un corazón arrepentido. Segundo, hablar con una creyente madura y discreta, decirle: he guardado amargura dentro de mí. ¿Puedes orar conmigo y preguntarme esta semana cómo voy en esta área? 3. Pedir perdón a la persona ofendida si he pecado contra ella. 4. Por último, orar regularmente por esa persona, no solo por la propia tranquilidad. Así Santiago 5:16 se vuelve una práctica de gracia. Amén, hermanos. Espero que me haya entendido, ¿verdad? Pero tenemos que meditar mucho en la oración. Y ojalá y que los sábados tengamos más esa hambre, esa necesidad de buscar al Señor en oración aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque creo que nos hace falta bastante, pero sí tomar en cuenta de que tenemos que ser conscientes de que no podemos ignorar lo que dice la palabra acerca de la oración. No podemos obligar a Dios de ninguna manera, pero sí necesitamos orar y si es necesario ayunar, pero es para vencer la carne y para dejar que Dios, o para descansar en que Dios va a hacer su voluntad. Y cualquiera que sea esa voluntad de que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Si es necesario esperar, Dios sabe por qué vamos a esperar. A veces la espera nos mantiene buscando de Dios. A veces las necesidades, tribulaciones o pruebas nos mantienen queriendo saber o conocer más de Dios. ¿Cuántos casos no hemos visto, verdad? Hay gente que de repente llega porque tiene una necesidad tremenda y de alguna manera el Señor la suple en su misericordia y luego desaparecen de la iglesia, ¿verdad? Dios sabe por qué lo hace también, ¿verdad? Aunque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Tal vez lo haga como ejemplo para nosotros, en su misericordia hacia nosotros, para poder ver de verdad que cuando estamos insistiendo, así como le pasó al pueblo de Egipto con las codornices, al final, bueno, pues creo que lo peor que nos puede pasar es que, ok, estás insistiendo, ahí te va, pues, sufre las consecuencias, un decir, va. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso, hermano, y más que nada tomar en cuenta lo que dice la palabra acerca de la oración. Tomar en cuenta la soberanía de Dios,
tomar en cuenta la omnipotencia de Dios. Acuérdese de que Dios sabe absolutamente todo. Aún lo que vamos a hablar y decir mañana, Él ya lo sabe. Tenemos que confiar en ese Dios soberano y omnisciente, amén. Y descansemos en Él, en su voluntad, hermano. Acuérdate que su voluntad es lo mejor para nosotros.